Muy buenas, Virgo, espero que estés súper bien. Yo me presento, mi nombre es Sonia. Yo quiero realizar una lectura especializada para ti. La has encontrado en tiempo divino, mensajes adecuados. Recuerda, si quieres una sesión privada conmigo, escríbeme a cucatarot@gmail.com. Sobre todo también regálame mucho amor, mucho cariño, regalándome ese pedazo de like. Y si me quieres seguir por mis redes sociales, por aquí abajo, info de mis tarifas, por aquí, mente en blanco. Vamos a conectar con la energía del universo, con tu equipo de luz. A ver, esa personita especial o que está destinada en tu vida, en el amor. Vale, siento de que has tenido una relación, siento de que por la persona estás preguntando o próximamente puedes conocer en 10 días a alguien nuevo, que alguien te presente. Esa persona puede ser que vivas alguna aventura o hayas tenido alguna aventura, alguna historieta, pero no es una persona que estaba preparada en el amor. Sí que es verdad, tema sexual, pues a lo mejor pues bien, has podido ahí vivir unos buenos momentos, o ni eso, no lo sé. Pero que vaya, no está predestinada esta persona en tu vida. Tiene que llegar alguien en tu vida, alguien sobre todo que te haga salir de tu zona de confort. Te va a proponer cosas nuevas, te va a invitar sobre todo a salir mucho de la rutina, a realizar viajes, descubrir nuevos mundos que creo que necesitas. Esta persona te va a transportar muchas transformaciones en todas las áreas de tu vida. Siento de que es una persona también económicamente que le va genial y gracias a eso vais a poder hacer viajes. Te va a sorprender, le va a dar igual tu situación económica. Es una persona detallista que te va a querer tanto en las buenas como en las malas. Y siento de que esta persona va a llegar en tu vida esta estación. Puede ser también que esta persona sea piloto, trabaje en temas de aviación, en una terminal también me viene, o algo también de trenes, no sé, está muy marcado en su mundo laboral, o a lo mejor tú, Virgo, que puedes trabajar en temas de viaje, hoteles, en una agencia de viajes, o diseñador gráfico que hagas folletos o boletos para temas de viajes, o alguien te va a proponer un viaje y gracias a este viaje vas a conocer a esta persona espectacular. Puede ser que a lo primero sea una persona misteriosa para ti, que tú pienses, bueno, que sea algo pasajero, pero no, esta persona se va a volver alguien importante en tu vida. Vale, ¿qué más? ¿Qué más mensajes para ti? Me dice adiós a la rutina, hola a lo nuevo. Wow. ¿Lo ves? 3 de oros. Esta carta siempre nos hablan de temas de laboral, unión, una cooperación, una cooperativa también. O a lo mejor también puede ser que tú trabajes en algo en que tu empresa sea una cooperativa, que haya muchos accionistas y trabajéis en algo similar, tema de empresas, y puedas conocer a esta persona en una reunión, conferencia, o alguien empieza nuevo, no sé, o en tu día a día que siempre hagas tu camino y que esta persona ya os tengáis vistas también y que haya algún feeling. Es una persona también que puede ser encargado, jefe, o que ha dejado ya su empresa y esté montando su propio negocio, o trabaje por su cuenta. Siento también que sus padres es un negocio familiar y que los padres ya se estén a punto de jubilar también y tengan su propio negocio. Yo estoy también trabajando en un futuro juntos.
también está guay porque es una manera también de pasar más tiempo juntos, complicidad, feeling. También me viene mucho signo de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio, persona de hábitos, una persona muy terrenal como tú, ¿eh? Eres una persona que adora la rutina, le cuesta salir a veces de tu zona de confort, odias las sorpresas, que te sorprendan, está muy bien. Pero eres una persona que te encanta el control, también veo mucho. Es lo que estoy canalizando para ti. Y debes de dejar un poco como fluir, ¿no? Como este pajarito, ¿no? A mí un pájaro simboliza fluir, volar nuevas ideas, ¿no? ¿Cómo definiría esta lectura? Dejas miedos atrás y abres puertas de bendiciones en este momento puntual de tu vida, del amor, dinero, abundancia, espiritual también. Vas a avanzar mucho. Siento de que vas a hacer un cambio de look también, un cambio de imagen. Siento también que te vas a atrever a vestir más de forma con colores más llamativos. Un corte también de un color llamativo. Te vas a teñir o vas a llevar las uñas en colores más llamativos. ¿No te gusta a lo mejor también maquillarte de forma muy llamativa, sino más sencillez? Porque tú eres una persona culta, sencilla, con luz, con brillo. Amante también de la naturaleza, de los animales. Embarazo en los próximos 9 meses, como máximo, un gran cambio en tu vida llega. No tema niño, sino hay un cambio, hay algo muy destinado para ti. Vamos a investigar más. Wow. Dejas atrás un lugar que solamente donde vives ha habido un poco temas violentos, porque hay bares que no es que sean muy espectaculares, o camino de tu trabajo has tenido que vivir una situación violenta o vas a buscar otras alternativas para ir, o por fin consigues un vehículo propio para poder ir a trabajo, o si tienes la suerte de no ir todos los días a trabajo, que puedas teletrabajar también. O estás cansada también de donde vivas, que siempre te pasen como sustillos, ¿no? Vas a poder cambiar de trabajo o poder emprender tu negocio con esta persona. O también me está viniendo como para salir del paso, que vas a poder también trabajar, como por ejemplo en atención al cliente en Amazon, poder trabajar desde casa, aunque sea algo temporal. Pero gracias a esta oportunidad vas a poder trabajar. No estoy ni trabajo para Amazon ni nada, no tengo nada que ver. Pero sí que es verdad que atención al cliente, hay según qué países que puedan trabajar desde casa también, y les proporciona también un buen sueldo. Aunque sea algo temporal, algo como de paso. Sigo diciendo, no estoy promocionando Amazon, págame. O sea, para nada. O a lo mejor también en temas de mensajería, que puedas llevar algo cara a atención al cliente, vas a poder encontrar algo que puedas como trabajar desde casa y dejas a lo mejor un poco ese camino violento, como digo yo. Y bueno, esto es lo que tengo para ti. Muchísimas gracias por verme, por suscribirte. Echar el vuelo lo vas a hacer próximamente. Definiría esta lectura. Suscríbete, regálame mucho amor suscribiéndote. Hay una pedazo de like, de verdad es gratuito. A mí me ayudas mucho para YouTube, con el algoritmo, que me pueda hacer más viral.
Y si quieres una sesión privada conmigo, escríbeme a cucatarot@gmail.com, info por aquí abajo. Cuídate y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!